I sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Honestamente quería analizar los lives en los que Taekook extrañamente hizo cosas que te ponen a pensar más de lo que debería. Y después de pensarlo demasiado y leer todos sus comentarios del video anterior, me decidí por hacer este video con todos los en vivos que Taehyun o Jungkook iniciaron y se dejaron más que evidentes. No hay un orden cronológico en este video, por lo que voy a poner todos los lives que me parecieron más extraños y en base a eso haré un análisis por cada live. No es un video que me hayan pedido, lo sugerí y me pareció que mucho les gustó la idea, por lo que pensé que sería interesante dar mi punto de vista después de analizar un poco el contenido que hay dentro de los lives. Al final del análisis colocaré el audio completo para que puedan escucharlo con volumen. Quiero comenzar con uno de los más hablados, que seguramente muchos ya conocen por las incontables teorías que surgieron a raíz de este famoso live, puesto que para marzo de 2017 Taehyun realizó un live, aparentemente solo donde ocurrió algo que hasta la fecha creo que nadie se puede explicar. Y es que lo más interesante vino después de que Taehyun dijera que iba a cambiarse el suéter porque el que tenía le picaba, sonando más como excusa por la llegada de cierta persona que Taehyun fue a recibir. A los pocos segundos y mientras la música seguía sonando se escuchaban sonido de besos. La risa cómplice de alguien luego de ese beso hizo que Taehyun le dijera a esa persona que se fuera, repitiéndolo más de una vez cuando esa otra persona exhaló y continuó dándole besos, como negándose a irse a pesar de que quizá ambos sabían que podían oírse. Aparentemente Taehyun estaba confundido por lo que esa persona hacía, puesto que él mismo le preguntó qué era lo que pretendía y luego tarareó la canción que colocó antes de irse a cambiar, quizá haciéndolo mientras realmente buscaba la prenda que iba a ponerse para regresar al live. 옷이 약간 좀 따갑네요. 잠시만 기다려주세요. 좀 갖고 오겠습니다. 거울 없이? Ahora, miren la diferencia de su labio antes de irse a cambiar y regresar como si nadie hubiese escuchado lo que se dijeron y los sonidos que hicieron, porque claramente hay una enorme diferencia en el volumen de su labio inferior como si hubiese sido succionado mientras aquello ocurría. También mencionó que esperaba que Jungkook lograra aprender a tocar la batería y por supuesto, en la actualidad hemos visto que Jungkook realmente logró hacerlo después de todo. Ahora, cuando dije que Taehyun estaba aparentemente solo, me refería a que probablemente no fue cuidadoso con lo que accidentalmente mostró luego de que moviera la cámara a un lado, evidenciando las dos envases de ramen y las dos tazas negras del otro lado, dejando en claro que realmente él no pudo estar solo en ese live, mucho menos con todo lo que se alcanzó a escuchar. Miren cómo observa a sus costados como si estuviera cerciorándose de que nada más se pudo haber visto en la cámara, realmente mostrando una ingenua preocupación. Realmente este live no aparece en la V-App gratis y solo te muestra un replay de 2 minutos para las personas que no son miembros de Plus Channel, pero pueden buscarlo en YouTube como V-Live Taehyun Brasil 2017 para las personas que quieran verlo completo. Para otros de los lives un poco más recientes, Jin y Namjoon estaban diciendo que ellos, junto con Hoseok, eran los que más amaban a la empresa por alguna razón. Jimin preguntó sobre el resto de ellos y Namjoon contestó que todos los demás debían de amar a la empresa menos, con Seokjin afirmando lo que Namjoon dijo y al igual que yo, todos los demás siguieron confundidos cuando Namjoon volvió a decir que sabrían a lo que se refería después de que terminara el live. Mas Jungkook comenzó a sentir para después decir que ya había entendido a lo que Namjoon se refería y aunque nunca supimos
nosotros por qué Namjoon y Seokjin continuaron diciendo que solo ellos tres amaban más a la compañía, Taehyun pidió que lo explicaran porque seguía sin comprender. Incluso Jimin dijo que no tenía idea de lo que decían, y lo raro vino después de que Jungkook le dijera a él que se lo explicaría después en privado. Miren la forma en la que Taehyun rápidamente mira detrás de la cámara hacia el staff, y hace una cara un poco extraña cuando va a tomar más de su champán. Y la forma en la que Jungkook se ríe consciente de lo que dijo me hizo sentir incluso más confundido que la conversación que no aprendí a entender. Ese siguiente live lo había analizado por encima en otro de mis anteriores videos para dar un punto válido respecto a un tema diferente, pero dado que esta ocasión lo amerita y este live tiene mucho material por observar, quiero comenzar a resaltar que a mitad del live Taehyun apenas se apartaba la mirada de su celular. Mire bien cómo usó el teléfono la mayoría del tiempo mientras Hoseok y Jimin platicaban otras cosas o hacían bromas entre sí. Taehyun estuvo muy pegado a su teléfono casi todo el momento. Y digo casi, porque claro que convivió con los otros dos e incluso se rieron varias veces juntos en todas las ocasiones. Pero quería resaltar este punto por algo que verán más adelante. Taehyun continuó usando su teléfono cuando los demás decidieron hacer lo mismo para hablar del trasfondo de las fotos que subieron en algún momento de sus vidas. Por lo que Taehyun también decidió compartir una anécdota que hizo que las Taekook Shippers se alegraran por la aclaración. Ya que Taehyun habló sobre la foto que subió el mismo día de su cumpleaños para agradecer a los miembros que lo habían felicitado, donde había priorizado el nombre de Jungkook diciendo miembros y JK, gracias, por alguna razón que definitivamente no vamos a cuestionar. Pero a raíz de esta foto recuerdo que muchas personas dijeron que era por alguna sesión de fotos para Halloween o algo que saldría de alguna grabación, negándose a que tal vez Taekook lo hizo porque quisieron, ya que los sombreros eran un conjunto llamado mamá y papá, alterando a medio fandom porque al parecer estaban usando el atuendo completo que Taehyun mismo explicó en ese live. Pues Taehyun mostró esa foto y dijo claramente que no era para ninguna grabación, pues había hecho un viaje con Jungkook y se habían recomendado los vestuarios el uno al otro, dejando en claro que había sido por diversión y no por obligación como muchos lo quisieron ver. Lo que fue muy satisfactorio porque no solo cayó la boca de todas las personas que insistieron que Taekook solo lo estaba haciendo para alguna grabación, sino porque también confirmó que realizaron un viaje a solas en alguna parte que ni siquiera hizo falta saber. Con la información que dio en ese live hizo que nadie más dijera nada sobre ello y todos los Taekook Shippers celebraran por ello. Ahora, ¿recuerdan que resalté el hecho de que Taehyun estaba muy entretenido en su celular? Regresando a ese tema, a los pocos segundos de que Taehyun terminó de explicar el trasfondo de la foto, Hoseok y Jimin comenzaron a decir que Jungkook había llegado ya que lo estaban esperando. Taehyun le preguntó si había terminado de hacer ejercicio y miren cómo lo miró todo el tiempo que a Jungkook le tomó responder y entrar por completo a la habitación, para saludar directamente a ARMY y tener una pequeña conversación con los demás. Noten cómo Taehyun comenzó a arreglarse el cabello desde que Jungkook había llegado, hasta que finalmente avanzó hacia ellos. Taehyun en ningún momento dejó de verlo de esa manera y siguió arreglándose el cabello para verse aparentemente bien, puesto que anteriormente no le había importado mucho cómo estaba visualmente decente hasta que él llegó. Y a lo que me refiero con decir que Taehyun de verdad puso toda su atención luego de que Jungkook llegó fue porque inicialmente usó su teléfono un par de minutos más antes de bajarlo y ponerlo a un lado, para luego entrar en la conversación y contar que él también había hecho boxeo alguna vez, mostrando verdadero interés cuando siguió diciendo que lo intentó después de aprender lo de Jungkook, mientras se acomodaba mejor porque ahora no tenía caso seguir pegado al celular. E incluso, y para dejarlo más claro, tomó una última vez el teléfono por unos segundos solo para revisar y lo aventó a la mesa de centro porque aparentemente ya no necesitaba más de él. Y fue una clara confirmación porque de ahí no volvió a agarrarlo otra vez. Ahora, lo extraño de este live vino después de que los chicos comenzaran a ofrecerle comida a Jungkook, ya que Jimin le pellizcó juguetonamente la pierna a Jungkook, siendo observado por Taehyun, quien se giró al frente y apretó extrañamente los labios cuando Jungkook lo observó al segundo siguiente del acto de Jimin. Lo más curioso de este clip fue la reacción de Hobi, quien vio la actitud que estaba tomando Taehyun cuando hizo ese tipo de expresión, lo que causó que Hoseok girara rápidamente hacia él para susurrarle algo que no pudimos escuchar, pero que fue demasiado notorio porque Hoseok quizá lo hizo recordar que estaban en live y que no se comportara de esa manera. Y luego podemos ver cómo Taehyun miró a la cámara e hizo esa cara que dejó mucho que pensar. No sé realmente si de verdad esta tensión todos lo sintieron, pero quise aclarar que es una teoría más, así que pido que no ataquen a Jimin ni hagan comentarios malintencionados porque de verdad trato siempre de no mencionarlo por lo mismo. Ahora, dejando en claro ese punto, minutos después en el live, Taehyun comenzó a mirar mucho a Jungkook, casi tanto como lo hizo desde que llegó,
hasta que Jimin decidió tomar lugar a un lado de Hoseok en el suelo. Y como he dicho en anteriores videos, podemos ver en el transcurso de estos clips cómo tomaron esa oportunidad para acercarse sutilmente, pues los vemos acomodarse más cerca. Taehyun realizó el primer movimiento y se acostó entre las almohadas del sofá. Jungkook lo miró poco después y decidió que era buen momento para tocarlo un poco, manteniendo una conversación interna mientras los otros dos siguieron riéndose de las poses que hacían sus papás para tomar fotos. Aprovechando la distracción, Jungkook volvió a tomar la iniciativa y se reclinó un poco hacia Taehyun cuando nadie más le estaba prestando atención. Taehyun se acerca al Hobmin y espera un par de minutos para tomar la suficiente valentía y finalmente acomodarse más cerca de Jungkook, siendo notoria la diferencia de espacio que había antes y después. Miren las claras intenciones que Taehyun tuvo cuando Jungkook lo tomó un momento del brazo para decirle que se quedaran, porque él quería ir a ducharse y Taehyun rápidamente lo agarró del antebrazo para replicarle y tomar la oportunidad de jalarlo y abrazarlo como claramente quiso hacer desde el inicio. Pero fuera de eso, no sé si fui el único que lo notó, pero cuando Jungkook dijo que quería ir a ducharse primero y Hoseok dijo que entonces terminarían el live, Taehyun dijo algo como que quería ir a tomar un algo, sin poder terminar porque Jungkook lo interrumpió antes de que siquiera pudiera decir lo que sea que iba a revelar. Quiero decir, fue un poco raro y no sé si tenía relación con Jungkook yendo a ducharse, pero fue muy interesante de ver. En fin, luego lo estuvimos haciendo un poema acróstico para despedirse de ARMY, con Taehyun diciendo la palabra po hacia Jungkook, que significa beso en español. Observen la expresión que hizo Jungkook luego de que Taehyun lo mirara de esa manera. Y para que disfruten más de este para nada sutil acercamiento, les dejo los últimos momentos de Taekook abrazados. Para el live de marzo de este año, inicialmente los chicos estaban hablando sobre la presentación de Jungkook en Fake Love, donde los botones de su camisa se aflojaron accidentalmente revelando todo su abdomen, el cual no pudo tapar hasta que la presentación terminó. Por ello Jungkook les explicó que no lo había hecho a propósito, a pesar de que los demás estaban riéndose de eso, diciendo que incluso aplicó aceite para resaltar más. Taehyun poco después admitió que deseaba que Jungkook pudiera quitarse la camisa e hiciera una presentación así en algún futuro, lo que fue contradictorio porque para el concierto que los chicos realizaron en Las Vegas, Jungkook apenas mostró sus abdominales a ARMY, Taehyun se puso completamente serio y lo miró de una forma que hizo que hasta Jungkook no supiera cómo reaccionar, literalmente desviando la mirada luego de la expresión que Taehyun mantuvo durante un largo tiempo. Entonces, no me imagino cómo sería si Jungkook en algún momento decidiera hacerlo completamente sin camisa. Otra cosa interesante que mencionaron en el live fue cuando Jeonggi leyó un comentario que les decía que fueran a ver a su gato. Jeonggi rápidamente dijo que esa pregunta se refería a las historias que Jungkook había hecho días anteriores, donde dijo que él, ¿quieres venir a ver a mi gato?, era el nuevo Netflix and Chill, o el famoso vamos a comer ramen en mi casa, de Corea, que es utilizado para insinuaciones de otro tipo, lo que hizo que Namjoon golpeara la mesa y los detuviera de seguir hablando sobre ese tema. Aunque curiosamente Taehyun luego se dirigió directamente a Jungkook y le dijo, entonces si estás en casa, digo, yo soy el gato, consiguiendo que Jungkook la sintiera y Taehyun se riera un poco. Ahora, este live ya lo había analizado en otro video, pero dado que este se trata básicamente de eso, quise ponerlo aquí porque creo que es uno de los más interesantes, ya que para el 2019 Taehyun llegó de sorpresa al live que Jungkook había iniciado, en el cual también había llegado Jin y Jimin por un momento. Jin le menciona a Taehyun cuando le ve a llegar que su cuerpo se ve en forma y Taehyun le responde que hacía ejercicio con Jungkook a menudo, pero Jimin vuelve a cuestionarle, preguntando si él había ido a hacer ejercicio, por lo que Jungkook termina apoyando su argumento después de que Taehyun dijera que había estado trabajando en el gym con él. Luego la conversación que mantienen poco después se torna confusa cuando Taehyun menciona que vio live que Jin y Jimin hicieron antes de que Jungkook hiciera su propio live, diciendo que los estaba viendo mientras comía, lo que claramente fue raro porque se supone que estaba haciendo ejercicios con Jungkook al momento en el que Jin y Jimin estaban en live, por lo que no fue raro que Jimin le preguntara de una forma extraña que si tuvo algo de comer en ese momento, ya que se supone que estaban ejercitándose juntos, lo que fue un incentivo para que Jin le preguntara, aún más confundido, si de verdad los había visto como decía, lo que hizo que Taehyun le respondiera que no, explicando que recién lo veía en repetición, porque de nuevo se supone que estaba en el gym con Jungkook, y no cenando como se le salió decir accidentalmente.
Lo más gracioso de esa mentira es que Jin siguió evidenciándolo más, recalcándole que hace poco había dicho que sí los había visto en el live, y Jimin, tratando de arreglar el caos de Taehyun, apoyó diciendo que quizá en el momento en el que terminaron el live, él terminó de hacer ejercicio, aunque Jin no se quedó con esa versión, y siguió preguntando si de verdad habían hecho ejercicio como habían dicho al principio. Ahora, lo que dejó evidente el hecho de que no supieran armar una mentira decente fue cuando Jungkook terminó pronunciando la palabra que significa cita en español, logrando que cayera un silencio incómodo, que Jimin se encargó de deshacer cuando preguntó si ya debían de irse, con Taehyun aplaudiendo de la nada para amortiguar la incomodidad que se hizo luego de su tan fallida mentira, e incluso ellos mismos dijeron que se había vuelto un poco incómodo, por lo que Jin cambió la conversación, diciéndole a Jungkook que todos querían ver su cara y así olvidaran ese pequeño incidente. Literalmente miren la expresión que hizo Taehyun cuando notó que nada de lo que decía tenía sentido porque todo se contradecía. Fue muy evidente que en realidad tuvieron una cita, como bien lo dijo Jungkook en este live. El siguiente live, Taehyun lo dividió en 3 partes debido a la mala conexión que estaba teniendo cuando inició. Ahora, hablando sobre el trasfondo del primer live que hizo, quiero resaltar el hecho de que Taehyun dijo que él en realidad no iba a hacer ese live solo, puesto que se avergonzaba de hablar frente a la cámara sin nadie con quien poder comentar las cosas y por eso casi no hablaba mucho, a lo que luego mencionó que debido a no querer estar solo iba a traer a Jungkook. Incluso minutos más tarde, luego de decir que iba a hacer ese live con Jungkook, dijo a la cámara que si alguien del staff lo estaba viendo, que por favor le hicieran saber a Jungkook que él lo andaba buscando. Por lo que quise obviar el hecho de que Taehyun quería hacer ese live con Jungkook desde el inicio porque de esa forma podría hacerlo más entretenido y feliz, por alguna razón que sabrán más adelante. Ahora, como Taehyun solo estaba esperando a Jungkook y le dijo al staff que le dijera, pocos minutos después la puerta fue tocada y el primer pensamiento de Taehyun fue decir que Jungkook ya estaba ahí, por lo que fue a abrirle, pero grata fue su sorpresa al notar que en realidad quien había llegado a su habitación era Jimin, e incluso este mismo le dijo que sabía que no era él a quien estaba esperando, porque Jimin sabía que Taehyun estaba esperando a Jungkook, y lo hizo más evidente cuando volvió a decir que había ido porque Taehyun estaba buscando a Jungkook, lo que fue un motivo para que se rieran extrañamente como cómplices. ¿Y de qué manera Taehyun estaba esperando a Jungkook si ese fue su propósito desde el inicio? Pues cuando Jimin mira hacia abajo y le pregunta a Taehyun si estaba usando ropa interior o pantalones, Taehyun le responde a Jimin, eran pantalones que lucían ropa interior, lo que quiere decir que estaban short cortos esperando por Jungkook. Esto es importante por alguna razón que verán más adelante. Ahora, Jimin luego dijo que Jungkook ya había llegado, por lo que Taehyun fue a abrirle cuando lo escuchó y lo primero que hizo al verlo en la puerta de su habitación fue preguntarle por qué se veía tan bien y que se regresa a cambiarse, volviendo a decirle que lucía bien mientras avanzaba hasta Jimin. Lo más interesante del segundo live que hizo Taehyun luego de que el otro se cortara a la mitad fue que comenzó a presentarlos uno por uno. Para la presentación de Jimin fue normal, entrando y diciendo que ya habían más personas entrando nuevamente al live. Curiosamente, cuando a Taehyun le toca presentar a Jungkook, lo hizo pidiéndole que se quitara los lentes, llamándolo cariño y tapándose la boca después, como si se le hubiese salido accidentalmente llamarle así. Solo escuchen bien. 선글라스 벗고 자식아. Otra cosa que me dejó pensando demasiado por el hecho de que Taehyun tenía en mente hacer ese live con Jungkook fue que él mismo había preparado un juego llamado Pepero, el cual consiste en tomar un pepero o bastón de galleta y colocar un extremo de la base en la boca del contrario e ir cortándolo con los dientes hasta que no quede nada de espacio. El que se separe antes de que la galleta haga que sus labios se toquen, pierden. Taehyun dijo en voz alta que tenía ese juego de pepero planeado para jugar, por lo que se avergonzó al instante, a pesar de que Jungkook lo había tomado bien, como si no fuera raro que Taehyun lo haya pensado mucho antes de que se le arruinaran sus planes, lo que hizo que después cambiaran completamente de tema como si nada hubiese pasado. Ahora, les dije que tuvieran presente el hecho de que Taehyun estaba usando pantalones cortos similares a ropa interior, porque tuvimos a Jungkook durante casi todo el live mirando hacia abajo, donde claramente estaban las piernas de Taehyun expuestas a su vista, pues solo déjenme mostrarles estas miradas que Jungkook le dio, mirando hacia atrás un momento para luego regresar y desviar los ojos hacia abajo, como si su atención no pudiera estar lejos de mirar hacia Taehyun. A pesar de que la conversación que mantenía Taehyun y Jimin lo arrastraba a que se uniera de vez en cuando, Jungkook siguió mirando sin pudor alguno todo el momento que la situación le permitió. Y por supuesto, como no podía faltar en Jungkook, siempre demostrando lo fiel admirador que es de la belleza de Taehyun. En este live, Taehyun dijo que se sentía avergonzado porque no llevaba maquillaje puesto, y Jungkook, mostrándose sorprendido, le preguntó si de verdad no tenía, por lo que él asintió,
Jimin le dijo que no se preocupara porque ninguno tenía ya. Luego Jungkook le dijo que se veía mejor en persona, admitiendo que se veía tan bonito que verdaderamente pensó que todavía estaba maquillado. Y Taehyun, quizá para no mostrar lo tímido que le puso ese cumplido, le dijo que incluso tenía una espinilla en la frente, aunque no evitó que Jungkook volviera a decirle que aún con eso se veía bien, porque por supuesto a Jungkook le gusta todo de él. Tiempo después, Taehyun dijo que como estaban en su programa, debían mantener cualquier cosa que dijeran como ciertas, por lo que Jungkook bromeó diciendo que había escuchado que Taehyun tenía un regalo caro para él. Aprovechando lo que Taehyun había dicho, este dijo que de hecho en Nochebuena pensaba sacar una canción junto con Jungkook, por lo que este afirmó sin dudar. Las sonrisas que se dieron luego de no poder negarse a lo que decían me hace pensar si de verdad solo tomaron la excusa de mantener su palabra, para no afirmar de verdad que tenían una canción juntos que jamás revelaron el año pasado. E incluso Jimin se mostró confundido porque no parecía que lo dijeran en broma, a pesar de que se supone que debían de hacerlo. Miren cómo Jimin no aparta los ojos de Jungkook cuando Taehyun sigue hablando distraídamente, y cuando este le regresa la mirada, Jimin le hace un gesto raro, que hace que Jungkook sonría cómplice antes de regresar su atención hacia la cámara. Y finalmente, para el tercer live y último que hicieron, continuamos con la saga de Jungkook no pudiendo apartar los ojos de las piernas de Taehyun. Aunque gracias a las fotos que Taehyun subió recientemente de su sesión de fotos en Vogue, pudimos notar por qué a Jungkook se le dificultó apartar los ojos de ese lugar, como si fuera la cosa más complicada de hacer. Y si se pudiera describir la tensión en simples palabras, Taehyun y Jungkook estarían escritas en ellas, porque para ser sincero, incluso Jimin lo sintió tanto como todos los espectadores en el live, pues la manera en la que estos dos se miraron sin decir nada más me hizo sentir como si estuviera viendo algo que no debería de ver. Jimin también contó que no era bueno hacer dietas si Taehyun estaba cerca, especialmente si se trataba de Jungkook, puesto que dijo que Taehyun iba y le daba los palillos a Jungkook para que le diera de comer, y Jungkook aportó diciendo que en ese entonces estaba esforzándose para controlarse con el pollo agridulce, porque no podía comerlo debido a su dieta, pero que Taehyun de repente llegó con los palillos y le pidió que lo alimentara. La sonrisa que forma Taehyun en los labios nos hace saber lo satisfecho que estuvo en ese entonces. Luego Jimin y Jungkook comenzaron a decir que se lo devolverían al día siguiente, ya que Taehyun había comenzado una dieta para esos días de concierto, por lo que pudimos saber que Jungkook se quedaría en la habitación de Taehyun luego de comer. Y Jungkook continuó mirando sin descanso alguno hacia abajo, como fue habitual durante todo el live desde que hizo acto de presencia, pues Jungkook siguió mirándolo incluso cuando estaban a punto de terminar con el live, tragando duro y con un comportamiento que honestamente demostraba cuánto ansiaba por lo menos tocar mínimamente alguna parte de esa piel. Definitivamente la guerra más difícil que Jungkook ha batallado moralmente. Finalmente, para el último live de esta primera parte, Hoseok realizó este en vivo solo, al cual Jin iba a visitarlo constantemente durante todo lo que duró. En algún punto de este live, Jungkook fue a su habitación para saludar y mencionó que había comido exactamente lo que Hobi estaba comiendo cuando fue a verlo, lo que fue una conexión a la próxima visita que recibió. Pues cuando Jungkook se fue y Jin volvió minutos después, Hoseok y Seokjin comenzaron a mencionar a Jungkook a pesar de que este ya se había retirado tiempo atrás, y en su lugar Taehyun apareció. Lo interesante vino después de que Taehyun dijera que había comido lo mismo que él, con Jungkook en su habitación mientras hablaban como adultos en una plática de adultos. Hoseok le preguntó sobre qué era la plática y Taehyun comenzó a hacerse el desentendido repitiendo que fue como adultos en una plática seria, hablando sobre sus vidas en esos tiempos. Lo gracioso de esto es que Hoseok preguntó más de lo que debía, y Taehyun hizo este gesto tan extraño que hasta la fecha me dejó mil dudas, pues que se abstuvo de responder su pregunta y Hoseok solo interpretó lo que pudo entender, a lo que Taehyun terminó diciendo que Jungkook le dijo que estaba feliz. Hobi no hizo más preguntas después de eso. Honestamente ni siquiera abarqué todos los lives en los que Taekook hizo o dijo cosas que se pudieron interpretar de alguna forma, por lo que este video tendrá una segunda parte que ya inicié y que espero pueda por lo menos añadir todos los momentos más importantes, incluyendo los lives más antiguos y de mayor interés.
por lo que no se preocupen ni se desesperen que les traeré lo prometido. Y perdón si ese video ha quedado demasiado largo, pero viendo todo el material que he encontrado respecto a los lives, no dudo que el próximo rebase los 50 minutos, pero trataré de que sea lo menos posible para su mejor atención. No se olviden de comentar un live en específico que les gustaría ver en el siguiente video, y lo buscaré para que ninguno se me pase por alto, así como de suscribirse y dar like para que yo sepa cuánto les ha gustado esta temática. Muchas gracias por ver hasta aquí y nos vemos en una próxima actualización Taekook. Adiós.